Gracias por la invitación, por permitirme estar presente aquí en esta ceremonia tan importante de toma de posesión, de cambio del comité y del Observatorio de San Luis Potosí. Y efectivamente el tema de hoy que me invitaron a compartir con ustedes es un tema de alta prioridad dentro del tema de la mortalidad y de la salud materna. El tema del embarazo adolescentes recubre una prioridad especial, diría yo, no solo en términos de salud pública, sino en términos de violación a los derechos al pleno desarrollo, al derecho a una vida libre de violencia, al derecho a la información y al cuidado de la salud en las personas jóvenes, en las personas adolescentes, y como veremos a lo largo de la plática, cada vez más en la adolescencia más temprana. Voy a revisar con ustedes brevemente algunos indicadores nacionales y donde haya algunos indicadores estatales de este tema. ¿Sigue? Esta es una gráfica que seguramente muchos de ustedes ya conocen, en una revisión que hicimos como organización del análisis de la mortalidad materna a lo largo de casi 2 décadas. Podemos concluir que el 13% de la mortalidad materna en rojo y por aborto en amarillo, el 13% de esta mortalidad se agrupa entre mujeres menores de 19 años, ya sea en el grupo quinquenal de 15 a 19, pero también en el grupo de 10 a 14 años. Quiere decir que 1 de cada 8 mujeres que mueren por causas maternas o por aborto es adolescente. Como organización nos hicimos una pregunta al revés: de todas las adolescentes que se mueren, ¿cuántas se mueren por causas maternas? Porque teóricamente pues, las adolescentes son un grupo de edad sano y no deberían morirse en general, y menos de estas cosas. Y estos son los resultados que encontramos, los hallazgos que encontramos, la que siguen. En un análisis puntual de 2009, encontramos que de todas las defunciones femeninas registradas en este año en el grupo de 15 a 19 años, las causas maternas representaron el 5.64%. Fue la 4ª causa de muerte materna en este grupo de edad, solo después de todas las causas violentas. Homicidios, accidentes de tránsito, homicidios, suicidios. En las mujeres vienen primero los suicidios que los homicidios, y una pregunta es ¿cuántos de estos suicidios en realidad también están relacionados con causas maternas, embarazos no deseados, violencia, etcétera? Entonces, después de accidente de tránsito, suicidios y homicidios, vienen las causas maternas. Y vienen antes de cualquier enfermedad, como la queremos llamar, y en ese caso sabemos que el cáncer, en especial las leucemias, es la primera causa patológica de muerte en este grupo de edad. Pero las causas maternas vienen antes. También nos hicimos la pregunta de todas las adolescentes que se hospitalizan, ¿cuántas se hospitalizan por causas maternas? Estos son datos nacionales y estamos en etapa de analizar los datos estatales que podemos con gusto compartir con el comité, el observatorio y con la Secretaría de Salud Estatal. Y aquí sí, la que sigue, por favor, encontramos que de todas las hospitalizaciones en niñas de 10 a 12 años, casi 1 de cada 3 fueron por causas maternas. Y en adolescentes de 15 a 19 años, 9 de cada 10 hospitalizaciones fueron por causa materna a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que las adolescentes, que los hospitales, nuestros hospitales, están llenos de adolescentes embarazadas, pariendo, sufriendo aborto.
Este grupo de edad, en especial las adolescentes menores, las de 10 a 14 años, son un grupo invisibilizado en las estadísticas, porque las encuestas nacionales, la CENADIT, por ejemplo, no preguntan de manera rutinaria al grupo de edad de 10 a 14, solamente preguntan a las adolescentes de 15 a 19. También se visibilizan porque la atención de un adolescente, de una niña embarazada, ya no la tiene el pediatra. Cualquier pediatra, estas estadísticas dicen: doctor, usted se está inventando. Estos son análisis de bases de datos oficiales, porque el pediatra, cuando la adolescente se embaraza, cuando la niña se embaraza, ya no la ve, y la niña y la adolescente embarazada se pierden en la atención de todas las mujeres. Hicimos también otro análisis, porque los datos están, y creo que México es uno de los países, no solo creo, la OMS lo ha reconocido, es uno de los países que tiene un sistema de información y de estadística de los más sólidos en el mundo. Hicimos un análisis, la que sigue, de los días de hospitalización por causas maternas, y podemos ver que los días de estancia hospitalaria por embarazo, parto, por medio de aborto, son mayores en adolescentes menores de 15 años. Hay mucho más, un porcentaje casi del doble de estancias hospitalarias largas en adolescentes menores que se hospitalizan por causas maternas. Todo esto nos habla de que la morbilidad en el tema materno es más severa en adolescentes más tempranos. Les voy a pasar muy rápido dos diapositivas donde representamos el aumento en la tasa de hospitalizaciones. Ustedes saben que cuando queremos normalizar, ver lo que pasa en relación a una población, si vemos los números absolutos, pues sí es cierto que, por ejemplo, DF, Estado de México, tiene más muertes maternas, pero tiene más mujeres y más nacimientos. Para poderlo normalizar, lo tenemos que dividir por el número de población, y eso es lo que llamamos la tasa. Y podemos ver aquí que, ya sea por causas maternas en general, estos son datos solo de la Secretaría de Salud, de mujeres sin derecho a audiencia o mujeres con seguro popular en este momento, la tasa de hospitalización por causas maternas ha ido aumentando en términos generales, pero por todos los grupos de edad en la última década. La que sigue, ¿qué hemos dejado de hacer? Es mi pregunta. Y lo mismo sucede en la tasa de hospitalización por aborto. La tasa de hospitalización por aborto en 2010 era mucho mayor en todos los grupos de edad que hace 10 años. La que sigue, en números absolutos, en términos de números absolutos, hicimos un análisis del incremento promedio anual en el número absoluto de las hospitalizaciones por causas maternas, en azul, la columna azul, y por aborto, en la columna roja, por grupo de edad. En total, en todo el grupo de edad, extendimos el análisis entre los 10 y los 54 años. Generalmente se analizan de 15 a 49, pero en realidad tenemos eventos también en las edades más extremas de la vida, en las más jóvenes y en las más adultas. Y podemos ver que hay un aumento, aquí estamos hablando de números absolutos, un aumento de 6.5% en todas las hospitalizaciones, promedio anual, cada año aumenta del 6.5% para causas maternas y del 5.7% para aborto. Pero miren ustedes, el aumento más pronunciado lo encontramos en mujeres de 50 a 54 años por todas las causas maternas, 8%. Y sigue, el segundo grupo más alto es el aumento de la hospitalizaciones por aborto en niñas de 10 a 14 años. Yo creo que estos datos nos hablan de manera evidente de lo que hemos dejado de hacer, de lo que tenemos que hacer, de los
huecos en las intervenciones que un Estado debería proporcionar a su población, a sus mujeres, a sus jóvenes, para prevenir eventos no deseados de morbilidad y mortalidad. Por supuesto que el embarazo no planeado, como bien decía el doctor Posada, es el resultado de una falta de cobertura en anticoncepción, en planificación familiar. Vamos a ver cuáles son los indicadores en términos de cobertura anticonceptiva a nivel nacional y a nivel estatal para entender qué estamos haciendo con las políticas públicas. La tasa global de fecundidad nos dice cuántas mujeres tendrían, cuántos hijos tendrían las mujeres al final de su vida reproductiva en este momento. Y de acuerdo a la ENADIT 2009, que fue la última encuesta nacional de la dinámica demográfica, para la edad de 15 a 49 años, quiero decirles, pongo un punto de interrogación, porque hay todo un ejercicio de conciliación demográfica, porque no estamos muy seguros de cuál es la tasa global de fecundidad, está entre 2.2 y 2.4. Para la edad de 15 a 19 años se utiliza la tasa específica de fecundidad, que me dice cuántas adolescentes de cada 1000 en la población están embarazadas, han tenido un hijo nacido vivo. Y para el sexenio 2006-2008, la ley nos dice que es alrededor de 70 por cada 1000 adolescentes han experimentado por lo menos un hijo nacido vivo. La prevalencia anticonceptiva en la población general, en todas las mujeres, es 72.5%, pero en adolescentes sexualmente unidas son menos de la mitad de las adolescentes que viven en unión están utilizando un método anticonceptivo. Y el otro indicador que es muy interesante porque mide de alguna forma el deseo de las mujeres, las aspiraciones de las mujeres comparado con lo que hacen en la práctica, que es la demanda insatisfecha de anticoncepción, que expresa el porcentaje de mujeres que tienen relaciones, que dicen que no quieren embarazarse, pero no usan métodos anticonceptivos. Esta demanda insatisfecha ha ido disminuyendo de manera muy gradual, muy paulatina entre poblaciones, entre la población general. Es un poco menos del 10% en todo el grupo de mujeres en edad fértil unidas, pero en adolescentes es prácticamente 1 de cada 4 adolescentes unida que está teniendo relaciones, que no desea embarazarse, no está usando métodos. La que sigue, vamos a ver ahorita algunos datos aterrizados a los estados, en especial a las entidades federativas y en especial a San Luis Potosí. Esta es la tasa global de fecundidad de acuerdo a la ENADIT y cruzada con la edad media del primer hijo, que es otro indicador importante. No es lo mismo tener 2.4 hijos en promedio, pero empezar a tener uno a los 28 y otro a los 33, que tener 2.4 hijos en promedio, tener uno a los 16 y uno a los 17, y después la convencemos a que se ligue, ¿verdad? La vida, la perspectiva, el plan de vida de las madres, de las familias y de los hijos es totalmente. Entonces, uno de los indicadores que nos puede ayudar a entender esto es la edad media al primer hijo. La edad media al primer hijo está representada aquí a nivel nacional, es de 21 años, y es uno de los indicadores que menos hemos logrado mover a lo largo de la historia del programa de planificación familiar. Sí hemos incidido en la tasa global de fecundidad, en el número global de hijos, ya no son 6.7, era el número de hijos que tenían las mujeres cuando empezó el programa, a mediados de los 60, el 68 fue el año de mayor tasa global de fecundidad. De ahí empezó a descender y sí hemos logrado un descenso importante. Como país, México es un ejemplo, pero insisto, no hemos logrado incidir en las etapas más tempranas de la historia reproductiva de las mujeres.
Y pueden ver que este es el promedio nacional, estas son las entidades federativas. San Luis Potosí se ubica entre las entidades federativas con mayor tasa global de fecundidad, 2.4, 8, ligeramente por debajo del promedio nacional. La que sigue. Si observamos la tasa específica de fecundidad adolescente pintada como semáforo, donde el rojo me dice que hay más fecundidad adolescente y el verde me dice donde hay menos, San Luis Potosí se ubica entre los estados verdes. No es todavía, yo les digo todavía, una emergencia en el estado. Y podemos ver también aquí representada como de este promedio nacional de fecundidad adolescente que decíamos 70 por 1000, hay una diferencia de 44 puntos entre los estados con más alta fecundidad adolescente y los estados con menor fecundidad adolescente. Pero también este mapa me dice que el embarazo adolescente no es solo un fenómeno ligado a la marginación, a la pobreza. No es solamente un fenómeno de los estados del sur, sureste de la República, lo encontramos también en los estados del norte y evidentemente tiene que ver con un conjunto de determinantes sociales mucho más complejos que exclusivamente la marginación. Otra manera de analizar el fenómeno del embarazo adolescente es ver qué porcentaje de todos los nacimientos, del total de los nacimientos, se dan en población adolescente. Y aquí vemos cómo se distribuye este fenómeno a lo largo de las entidades federativas. En Chihuahua, 1 de cada 5 embarazos, esto estamos hablando estimados por INEGI, 1 de cada 5 embarazos se da en madres menores de 19 años. Este es el promedio nacional estimado y este es el estimado en San Luis Potosí. La que sigue, sí podemos ver que la tasa de, si quieren esta marcamos, es un poco larga de interpretar, para no aprovechar de su tiempo, no tomar demasiado de su tiempo, pero sí es un fenómeno ligado también a la marginación, pero no exclusivamente. Creo que este es un concepto muy importante para no simplificar el análisis del fenómeno. En términos de porcentaje de nacimiento en adolescentes, en San Luis Potosí hemos asistido a un aumento constante del porcentaje de todos los embarazos han sido adolescentes. Quiero destacar en 2010 una aparente reducción, pero también quiero destacar que la fuente de información del 2010 es diferente de la fuente de información de los otros puntos. Yo, corrigiendo este dato, la impresión, estamos en ese proceso, la impresión es que estamos asistiendo a un aumento constante, que no se ha interrumpido. Como decíamos, el embarazo es el resultado de las conductas reproductivas, sexuales y anticonceptivas. Y podemos ver que la cobertura anticonceptiva, si la analizamos por entidad federativa, en San Luis Potosí encontramos que está por debajo del promedio nacional. Este es de toda la población de 15 a 49 años. La que sigue, encontramos que la necesidad insatisfecha en San Luis Potosí está un poco por arriba del promedio nacional en todas las mujeres. Habíamos dicho 9.8 en promedio nacional y está en 10.9, casi 11 en San Luis Potosí. Pero sobre todo, vamos a ver en adolescentes, la necesidad insatisfecha, la cobertura anticonceptiva en adolescentes, este es el promedio nacional, como decíamos, eso es menos del 50% entre los 15 y 19 años, la que sigue, y la demanda insatisfecha, que es uno de los indicadores que más trabajo nos ha costado codificar. Si la analizamos por grupo de edad, vemos que entre 97 y 2009, estamos hablando de 12 años, la necesidad insatisfecha en adolescentes se ha reducido de
2 puntos porcentuales. Seguimos teniendo 1 de cada 4 adolescentes unidas o casadas que no quieren casarse, no está usando métodos anticonceptivos. Este es el patrón de distribución de la demanda insatisfecha a nivel nacional y comparativamente entre 1997 y 2009, donde podemos ver que ha habido una reducción mínima entre adolescentes, un poco más significativa entre los 20 y 24 años, se ha movido casi nada en el grupo central y sí se ha reducido en los grupos extremos, gracias a métodos anticonceptivos definitivos, vasectomía, vasectomía o de larga duración. Pero el reto está aquí, en retrasar el primer embarazo a término y todavía el segundo embarazo después. ¿Qué sucede en San Luis Potosí? San Luis Potosí tiene un patrón que se sale totalmente de la tendencia nacional y diría yo de la mayoría de los estados que hemos analizado. Pueden ustedes ver, la que sigue, que la necesidad insatisfecha en San Luis Potosí, la que sigue, se concentra no entre los 15 y 19 años, donde alcanza apenas el 12.1%, sino que se concentra entre los 20 y los 24 y 25 y 29 años. Acuérdense que la necesidad insatisfecha es el resultado de 2 indicadores: el no deseo y el no uso. Entonces yo puedo tener una demanda insatisfecha muy elevada porque tengo mucho no deseo. Pero por ejemplo, lo que observamos en estados más marginados es que muchas adolescentes sí no desean embarazarse, desean empezar a tener familia de manera temprana. No sabemos, eso se necesita estudiarlo más a profundidad, si es que es el caso de San Luis Potosí también, si es una cuestión de aspiraciones reproductivas tempranas o si estamos ante realmente una baja demanda insatisfecha. Insisto que es uno de los pocos estados del análisis que hemos estado haciendo como organización que presenta este patrón, con una demanda insatisfecha que culmina en las edades centrales de la vida reproductiva. Voy a terminar haciendo una serie de reflexiones con ustedes, la que sigue, tratando de entender de todos estos números que me dicen, cómo me hablan los números, qué me están diciendo, y en especial un análisis de lo que yo digo que hay detrás de los indicadores. Estos son los indicadores nacionales en adolescentes, en especial, estoy enfocando a adolescentes, sobre prevalencia anticonceptiva, demanda insatisfecha de anticoncepción y el resultado, tasa de fecundidad. ¿Ok? A nivel nacional, esto es lo que hemos visto: una prevalencia anticonceptiva de la mitad de la población, una demanda insatisfecha de 1 de cada 4 y una tasa específica de fecundidad de 70 por mil, o 0.07. Si lo analizamos por entidad federativa, le voy a poner 2 ejemplos extremos. Una entidad federativa como Nuevo León, San Luis Potosí se parece por los indicadores, que tiene una prevalencia anticonceptiva elevada entre adolescentes, tiene una demanda insatisfecha de anticoncepción baja en adolescentes, la mitad del promedio nacional, y tiene una tasa específica de fecundidad baja. Tenemos estados como Chiapas y Guerrero con baja prevalencia anticonceptiva, alta demanda insatisfecha, por ende alta fecundidad. Uso pocos los anticonceptivos, que quisiera usarlos más pero no los uso, estoy teniendo una fecundidad elevada. Pero ojo, hay un estado como Jalisco que tiene una muy baja prevalencia anticonceptiva, tiene una alta demanda insatisfecha y una baja tasa de fecundidad. ¿Cuál es la variable faltante que hay detrás de estos indicadores? La que sigue.
hay toda un análisis, una construcción de una teoría demográfica que ubica el aborto como la variable faltante de esta forma. Si tengo relaciones, no uso anticonceptivos, tengo una baja fecundidad, algo en medio está pasando, y que es la interrupción del embarazo. Y en México parece que el aborto está jugando un papel de regulador de la fecundidad, sobre todo, no debería ser, nadie nunca ha sostenido que el aborto debería de ser un método de planificación familiar, pero parece que está jugando este papel sobre todo entre jóvenes, sobre todo antes de un primer embarazo término, sobre todo en ese grupo de edad que está utilizando poco los anticonceptivos, pero cada vez menos el embarazo. La que sigue, de acuerdo a ella, hemos hecho un análisis de las hospitalizaciones por aborto. Esta es la tendencia en San Luis Potosí. Aquí son las hospitalizaciones, son números totales, son entre 2000 y 2010 las hospitalizaciones por aborto de todo el sector, con un aumento bastante claro en la Secretaría de Salud y una estabilización en los otros sectores, la que sigue. Pero por ejemplo Jalisco, donde decimos que está pasando ahí, no hay anticoncepción, pero la fecundidad es baja. Miren cómo se ha observado, se está observando un aumento sostenido de las hospitalizaciones por aborto. Y recuerden que les enseñé al principio del aumento de las hospitalizaciones por aborto, especialmente en los grupos de edades más tempranas. Si no intervenimos con acciones preventivas, decididas, incisivas, efectivas, esto es lo que de alguna forma, sobre todo los jóvenes, están de alguna forma obligados a hacer para alcanzar sus ideales reproductivos. La que sigue. Y nada más para hacer un análisis de todos los abortos, porque cuando decimos abortos hacemos un análisis de todo el código 100 o 00 o 08 que abarca todos los abortos, pero en realidad la enorme mayoría están clasificados como 06, abortos no especificados. Y sí quiero yo destacar que los abortos médicos, ¿qué son los abortos médicos? Son los abortos terapéuticos, los abortos que la ley permite realizar si está en riesgo la vida de la mujer, si hay malformaciones severas del producto o si ha habido una violación por parte de la mujer. En estos 10 años, en San Luis Potosí se han contabilizado, se han registrado solo 2. Yo tengo datos de violencia sexual en el Estado. No corresponde la respuesta del Servicio de Salud al fenómeno de la violencia, por un lado, y no corresponde a las causas obstétricas indirectas que mencionaba el doctor Posada. Las muertes por cardiopatía, por fibrosis pulmonar, por tumor de seno escleral, son muertes maternas indirectas. Esas mujeres deberían haber tenido derecho a una interrupción legal de ese embarazo, que estaba teniendo riesgos. La que sigue, un análisis que hemos hecho también en los últimos casi 10 años, a mayor tasa de hospitalización, menor mortalidad por aborto. Podemos ver aquí que estados como Guerrero tienen una tasa específica de mortalidad por aborto de 140 por cada 100.000 hospitalizaciones, donde la tasa de hospitalización es más baja. ¿Qué nos dice eso? Si hacemos poco accesibles los servicios de atención al aborto, ya sea por accesibilidad física, geográfica, pero también por accesibilidad social. Si las mujeres tienen miedo de llegar a un hospital en situación de aborto, tienen miedo al maltrato del personal de salud en los hospitales, las estamos condenando a mayor riesgo de muerte. El aborto es una de las causas de
materna más prevenida, más educada. Voy a ir más rápido. El número de funciones maternas de 2002 a 2010, este es el número total y este es el número de defunción en adolescentes. La que sigue, y sabemos que la razón de muerte materna a nivel nacional, pero también en San Luis Potosí está confirmado, tiene esta distribución en J invertida, es más alta en las edades extremas. En la última reunión del Comité Nacional de Arranque para la Vida hemos invitado a las autoridades a incluir en este análisis la razón de muerte materna también en las edades más extremas, de 10 a 14 años. Insisto, es un grupo invisibilizado, pero ahí está aportando cada vez más morbilidad y mortalidad. Esto es lo que San Luis Potosí en 2008, son fenómenos que se repiten. Lo que sigue. Quiero terminar, estaba comentando que el aborto es una de las causas más evitables, más prevenibles de muerte materna. Y quiero recordarles que desde abril de 2007 el aborto está despenalizado a demanda de las mujeres dentro de las primeras 12 semanas. Esto vale para mujeres de cualquier estado del país, pueden solicitar, pueden demandar una interrupción legal del embarazo en el DF. De hecho, una de cada 4 interrupciones legales que se están haciendo en la capital son en mujeres de otros estados de la República. A la fecha se han realizado más de 90.000 interrupciones legales y de esas no ha habido ninguna muerte. Es decir, la tasa específica de letalidad del aborto legal es bajísima. Acuérdense la gráfica de los 140 en Guerrero y de los 8 por 100.000. Aquí estamos en 0 por 90.000. ¿Okay? Y estas estadísticas son absolutamente comparables con las estadísticas del primer punto. El aborto legal, el aborto realizado en condiciones legales, es el procedimiento más seguro de embarazar a la, es mucho más seguro que enfrentar un embarazo, un parto, un puerperio. La que sigue, ya terminando, algunas reflexiones finales. La población adolescente sigue participando de manera muy significativa en la fertilidad nacional, a pesar de lo que se ha hecho y también debido a lo que no se ha hecho. La mortalidad materna sigue siendo un reto prioritario para todo el país, como bien nos comentó el doctor Posada, y la población adolescente aporta un porcentaje desproporcionado de muerte materna y de morbilidad grave en todos los eventos obstétricos. Y en especial subrayo aquí las adolescentes muy jóvenes. El aborto sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad materna, totalmente evitable y sobre todo en población adolescente y en población que enfrenta los primeros eventos reproductivos de su vida, no deseados y no planeados. La que sigue, también sabemos que la población adolescente, por todos los indicadores que hemos analizado, es un sector prioritario en términos de necesidades anticonceptivas, que tiene una cobertura anticonceptiva baja y que esta representa un reto. Y sabemos que la prevención de un primer embarazo, la prevención de un primer evento reproductivo no deseado es un reto grande y no es una tarea exclusiva del sector de salud. Los adolescentes no van a los servicios de salud para pedir un condón. Entonces es una tarea de toda la sociedad que requiere intervenciones educativas esencialmente, informativas, que requiere acercar los servicios, la información, la educación, el acceso a los métodos, lo tenemos que acercar a los jóvenes. Y uno de los puntos nodales es la escuela. Entre 10 y 14 años, todos los adolescentes en México están escolarizados. Si no le llegamos a la escuela, no podemos pensar que vengan a los servicios de salud. Entonces sí es una tarea de todos, el sector educativo, de la comunidad en general, del sector informativo, de los medios, pero la prevención de un segundo embarazo no deseado
la peor en adolescentes, es tarea ineludible del sector salud y no estamos cumpliendo. Los adolescentes presentan retos específicos en términos de necesidades percibidas. La primera causa de no uso de anticonceptivos en adolescentes, ¿saben cuál es? Es que no pensé que iba a suceder. Entonces no perciben la necesidad, esto lo digo para las cuarta, quinta, sexta filas del público, piensan que no va a suceder, a mí no me va a tocar el síndrome de Superman y de la Superwoman, ¿verdad? En términos de necesidad no satisfecha, de continuidad y efectividad práctica, pueden iniciar el método anticonceptivo, pero lo dejan con mucha frecuencia, lo abandonan dentro de los primeros 6 meses. Y entonces se necesitan estrategias específicas. Pero tenemos información, tenemos mucha información a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, la que sigue. Tenemos evidencia, siempre decimos tenemos que trabajar basándonos en las mejores prácticas y en evidencia. Tenemos un programa nacional por primera vez, tenemos muchas herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, tenemos normatividad nacional, internacional, la que sigue, tenemos métodos, todos los métodos, incluyendo la anticoncepción de emergencia. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Por supuesto, los determinantes sociales del embarazo adolescente. No es solo una cuestión de uso de métodos, no es solo una cuestión de educación, de información y anticoncepción. Tenemos que ofrecer a nuestros jóvenes propuestas, planes de vida, proyectos de vida, proyectos educativos, proyectos de desarrollo, de empleo, con una visión de derechos. No sé si algunos de ustedes piensan todavía que un adolescente para pedir un método, para pedir información, tenga que venir acompañado de mamá, papá, tías, abuelas y todo el núcleo familiar que le autorice a pedir información y usar y a iniciar relaciones sexuales. No sé si a algunos de ustedes, los jóvenes, les ha sucedido que me digan: ¿para qué vienes a pedir un condón? Eres demasiado cholito para eso. Pero insisto, es una cuestión, si yo tengo algo que perder en mi proyecto de vida, me voy a cuidar. Si no tengo nada que perder, tener un hijo, edad. Tenemos que tener una perspectiva de igualdad, equidad y justicia, y como responsables de las políticas públicas del país tenemos que tener voluntad política. Yo siempre he dicho, las evidencias sirven si las queremos usar. Todas las prácticas basadas en evidencia sirven si las usamos para toma de decisiones. Se necesita voluntad política, se necesitan políticas de Estado, no de gobierno, no de cada sexenio, no de cada... políticas de Estados, compromisos que trasciendan las administraciones. Se necesitan presupuestos, programas y presupuestos. Se necesitan, por supuesto, prácticas basadas en evidencia y dejar de un lado las ideologías. Este terreno es un terreno demasiado serio, donde nuestros jóvenes están jugando la vida como perspectiva de vida. Tenemos que intervenir con políticas claras. Y mi pregunta es: ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué sigue? Muchísimas gracias.